Sesión 6 de la jornada de Derecho Urbanístico, organizada por Polariuris el 6 de febrero de 2024 en Valencia. Régimen jurídico de la reparcelación inversa en la Comunidad Valenciana, impartida por Carmen de Juan Puig, abogada especializada en Derecho Administrativo y Urbanístico. Vale, pues acabamos las conferencias con la última ponencia que trata sobre la reparcelación inversa en la Comunidad Valenciana. Entonces tenemos en la mesa a Ángel Abad Melís, es arquitecto del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, es arquitecto municipal del Ayuntamiento de Catarroja. Ángel tiene una trayectoria importante en materia de planes generales, reparcelaciones, programas, expropiaciones. Es autor del libro del Manual de Gestión Urbanística publicado por Tirán Leblanc. Y bueno, él junto a Carmen de Juan nos hablará sobre la reparcelación inversa. Carmen de Juan es abogada urbanista desde hace mucho tiempo, presidenta de la sección del Derecho Administrativo y Urbanismo del Colegio de Abogados de Valencia. Ha sido también ponente en varias conferencias, simposiums y jornadas relacionadas con el derecho urbanístico, autora de artículos de opinión en revistas especializadas y eres consultora y abogada externa de varios ayuntamientos. Pues nada, gracias a los dos. Bueno, buenas tardes, menudas horas, vamos a ver qué hacemos entre Ángel y yo. Y me da hasta apuro, pero ahora te diré. Bueno, muchísimas gracias a Jorge y a Ricardo por haberme invitado a participar. Yo he venido desde la primera hora porque me pareció un tema interesantísimo y además se presentan muchas dudas y me interesaba oír todas las ponencias. Ahora queda esta de la reparcelación inversa, que digo, me da un poco de apuro y vergüenza porque todo el mundo dice, pero ¿para qué vas a hablar de la reparcelación inversa si no se va a aplicar nunca? Y además es un ejercicio teórico. Bueno, la verdad es que cuando lo hemos estado estudiando es muy interesante. Ayer estuvimos Ángel y yo preparando y cogías una duda y saltabas, bueno, hasta el infinito. Entonces, bueno, voy a intentar ceñirme un poco a lo que es el artículo que lo regula ahora, que es el 173, y compartir con vosotros sobre todo porque el artículo tú lo lees y dice lo que dice, no se presta mucha interpretación, pero sí que se me generan muchas dudas luego a efectos prácticos si algún día se llega a aplicar, que puede que se aplique, de hecho ya hay una, creo, voluntaria en Valduxo Chiquitina, ahora se está tramitando una de bastante superficie en Liria, está en fase de exposición, ahí sí que hay de todo, con urbanizador, retribuciones en suelo, bueno, ahí veremos qué pasa. Y luego también hubo una, creo que es San Mateo, no recuerdo bien, que llegó a los tribunales. Es la única sentencia que yo he encontrado que habla de reparcelación inversa y la voy a tratar, sobre todo en lo que se refiere a posibles responsabilidades. Me ha parecido muy interesante y peligrosa. Sí. A ver, para el concepto de ¿qué es la reparcelación inversa o reversión de la reparcelación? Yo he cogido una definición de un abogado que es Eugenio Pacelli, creo que se llama, en un artículo suyo en la revista Crítica de Derecho Inmobiliario, que está muy bien, porque va analizando un poco los efectos de la reparcelación inversa. Aquí todavía no estaba ni siquiera el texto actual, pero bueno, ya hacía constar las dudas que a él se le iban a plantear. Fijaros, es cualquier acto o negocio por el que se hace cesar en todo o en parte la situación jurídica que resulta de un proyecto de reparcelación, devolviendo la estructura de su propiedad al estado originario. O también hablaba de dejar sin efecto una reparcelación, las fincas adjudicadas dejan de existir en la vida jurídica para sustituirse de nuevo por las fincas de origen, volviéndose a la situación anterior a la aprobación. A ver, como definición, bien, no parece que revista mayores problemas. Bien mirado, realmente estamos hablando como de un proceso de anulación, que es como hasta ahora, o de modificación de proyecto en el que simplemente, digamos, derogas o anulas por completo una reparcelación. Aquí se ha articulado como un procedimiento de aprobación de otra reparcelación, pero realmente el efecto es la anulación total de lo que había. Yo creo que tiene sus consecuencias el cauce que se quiera utilizar. La regulación, ahora estamos hablando del artículo 173, pero realmente no innova particularmente que ya venía desde la propia RAU, porque tanto la RAU como la LUF, como la LOTUF, sí que contemplaban ya desde el primer momento la posibilidad de que cuando resolvías un programa, en vez de continuarlo o acordar una nueva programación, no fuera posible.
Y entonces decía, en estos casos, y además es una frase que sigue siendo la misma, y veremos cómo luego la sentencia que hay de la sala se refiere a ella, dice, salvo perjuicio para el interés público o tercero sin culpa, se podrá disponer. Y entonces se hablaba ya de devolver las contribuciones que se hayan hecho a las cargas, y el procedimiento que ponía era modificación por el mismo procedimiento seguido para la adopción de los actos administrativos, que en definitivo es lo que ahora regula el 173. Lo que es el procedimiento es el mismo previsto para las reparcelaciones. Claro, el contenido del proyecto sí que cambia, pero el procedimiento no se altera. Es que incluso ya con la RAU, porque nadie se le ocurrió ni se quiso hacer, pero ya podríamos, incluso llega el momento de haber hecho modificar y volver al origen en la reparcelación. Es verdad, luego ya con la Ley 1/2019 que modifica la RAU, la LOTUP, es cuando el 164 ya regula con más detalle, establece reglas, procedimiento de lo que es la reversión, que actualmente es la que está en el 173 que vamos a hablar. Pero insistir en que no es una cosa novedosa, lo que se han hecho es aplicar una serie de reglas y, si me permitís, yo creo que incluso innecesarias, porque es que simplemente aplicando un poco principios generales y sentido común te lleva a lo que ahora mismo se establece. Se han establecido una serie de reglas que además veremos que yo creo que son incompletas, porque no contemplan todas las situaciones que verdaderamente se pueden dar. Pero bueno, algo es algo. Lo primero que quiero hablar es cuál es el presupuesto legal para poder ir a reparcelar, porque no creo que sea un acto voluntario y que se pueda adoptar en cualquier caso. Fijaros, cuando se regula la reparcelación inversa es en el 172 y en el 173. En el 172 es de lo que hoy se ha estado hablando esta mañana, habla de caducidad y resolución. Fijaros, dice consecuencias objetivas de la caducidad o resolución. Entonces, ¿cuándo se puede adoptar una reparcelación inversa o acordar que se haga? Cuando se resuelve y cuando se declara la caducidad. Es en esos supuestos únicamente con la ley en la mano en los que parece que se puede aprobar. Tú puedes optar por finalizar la obra, pero también puedes optar por la reversión. Las consecuencias van a ser muy diferentes, como esta mañana se ha hablado. Si no tenemos reparcelación aprobada, bueno, en principio no tiene más. Lo único es que se contempla en la ley la reclasificación como no urbanizable, salvo, cuando salvo que por razones de la estrategia haya que mantener la clasificación, fijaros la frase, para atender la demanda de suelo. Dices, si hay demanda de suelo, ¿para qué desclasificas? Pero bueno, eso es como está. Pero si tenemos una reparcelación aprobada, hay que dejarla sin efecto. Aquí se vuelve a introducir la frase de salvo perjuicio para interés público o terceras personas sin culpa. Y se vuelve a mantener lo que ya viene de la RAU. Devolvemos las contribuciones a las cargas, sea en metálico terrenos. Sí que es cierto que dice que no hayan, aquí es que me tapa, pero bueno, que no se hayan aplicado a su destino, ahora entraré sobre ello, y se seguirá el mismo procedimiento de modificación. Luego también se habla, primero es devolver las contribuciones, luego en el otro apartado habla de compensar a aquellos que hayan retribuido con cargo a garantías prestadas por el agente urbanizador. Entiendo que será a lo mejor cuando no quepa, no sé, en supuestos en los que no proceda si ha sido retribución en suelo, no sé, compensar, porque aquí ya no es devolver, es compensar, es una sustitución. Y también habla de acordar las medidas necesarias, que me tapa, respecto a lo que es la clasificación de suelo, porque aquí, a diferencia del otro caso, no es obligatorio la desclasificación. Aquí lo que te dice es adoptar medidas de clasificación con los criterios establecidos en esta ley. Bien. A mí, de este primer apartado, ¿qué dudas se me plantean? Yo creo que hay una. Vale. Una de las dudas que se me plantea es, ¿se puede revertir la reparcelación en casos de gestión directa? Porque, claro, si el presupuesto legal al que me acabo de referir es que haya caducidad o resolución del PAI, claro, cuando estamos en un PAI por gestión directa, en el que la jurisprudencia ha declarado que en estos casos, bien gestión directa por los ayuntamientos o la administración o a través de empresa pública, porque la jurisprudencia europea ya ha dicho que estamos en un caso de contratación doméstica y se equipara a todos los efectos en cuanto al régimen jurídico a la propia gestión directa municipal. Hay sentencias de la sala en los que se ha dicho que en estos casos de gestión directa no cabe ni caducidad ni resolución. No cabe resolución porque, claro, aquí no hay contrato. La administración está gestionada, no hay ningún contrato que resolver. Y en cuanto a la caducidad, también se han pronunciado en el sentido, bueno, aquí hay una decisión pública de continuar, de ejecutar un determinado ámbito y en esos casos,
cuando la administración no cumple con los plazos establecidos, no lleva a fin la tal, más que en un caso de caducidad, estamos ante un caso de incumplimiento de las obligaciones de la administración. Es que todo esto es muy importante por las consecuencias a efectos de responsabilidad que yo luego te comentaba. Un pequeño matiz, si me permitís, entre caducidad y resolución, porque esta mañana aquí han estado comentando, José Manuel, que se ha ido, porque decía que no tenía ningún interés esta ponencia, porque no se va a aplicar. Bueno, se ha ido, él comentaba, no, me lo ha dicho a la cara, o sea, ¿para qué? Me voy. Entonces, pero sí que él ha dicho, me ha parecido entender que él equiparaba caducidad y Serrano también con resolución. Yo personalmente no estoy del todo de acuerdo, tengo mis dudas, porque la caducidad comporta la cancelación del programa y la resolución no implica necesariamente que desaparezca todo. Te da la opción de poder sustituir o reprogramar, pero la caducidad es la cancelación. Siempre ha sido así, cancelación por incumplimiento del plazo, porque el plazo en un programa de actividad integrada es un elemento esencial. De hecho, los programas son ordenación temporal, planificación temporal de una actuación urbanística. El plazo es esencial, se marca un plazo de 5 años. Por eso yo sí que creo que la ley no es un error del legislador. Otra cosa es que sea impreciso, pero cuando habla de caducidad o resolución, creo que son dos instituciones diferentes, con consecuencias diferentes. La caducidad, entiendo, comporta la cancelación con todas sus consecuencias. Pero dicho esto, y volviendo a la gestión directa, he incorporado a lo que es el material que se ha entregado 2 sentencias de la Sala, una del año 17, que el ponente es don Antonio López Tomás. Aquí se planteaba el tema, pues en una gestión directa se estaba reclamando una indemnización por dilaciones, etcétera. Y aquí decía, cuando la Administración asume la gestión directa, también asume la responsabilidad derivada de la gestión. Entonces, ha de responder de los plazos, la conversión efectiva de solares y la dilación en la ejecución. Puede generar responsabilidad cuando haya causas imputables. Pero luego hay otra sentencia del Tribunal Superior, que esta es del año 19, 30 de septiembre, que aquí se planteaba también lo mismo. Se estaba reclamando una indemnización por la tardanza en la ejecución, se le pedía a la Sala que declarara la resolución del programa. La Sala era un supuesto de gestión directa. Dice, no existe norma resolutoria alguna que podamos aplicar porque no existe gestión indirecta. No hay ningún tipo de contrato administrativo, no hay acto adjudicatario del programa, no hay licitación. Hay una gestión directa que materializa la propia administración. Pero aquí además se planteaba una cosa más interesante aún, y era, pedía el demandante que se declarara la caducidad del proyecto de reparcelación y de urbanización. Y aquí la Sala dijo, mucho menos se puede aplicar o se puede aceptar la pretensión de caducidad de unos instrumentos de gestión como reparcelación y proyecto de urbanización. Dice, estos 2 instrumentos no caducan por el paso del tiempo, permanecen eficaces indefinidamente, con lo cual era improcedente la indemnización que se solicitaba solamente por lo que era la tardanza. Dice, y volví a insistir, y aquí añadía el matiz que la responsabilidad sería de la Administración. Decía, en la Administración, cuando asume una gestión directa, tiene que hacerse responsable de los plazos, y además, fíjate, acababa diciendo, podría ser generador de responsabilidad patrimonial al amparo del artículo 35 del texto 2008, que ahora es el artículo 48A del texto refundido actual del 15. O sea, por comportar esa dilación o esa no finalización del programa, una alteración en el ejercicio de la ejecución de la urbanización. O sea, es interesante por hasta ahora, claro, a efectos de reparcelación, a mí, a la vista de todo esto, se me genera como duda si cabe o no cabe. Es verdad que ahora, en el texto refundido de la LOTUP, cuando hablamos de terminación anormal, aparte de la resolución y de los casos típicos de incumplimiento, se habla de renuncia de la Administración y cambio legítimo de criterios de planeamiento. Ya me planteaba, ¿podría estar dando entrada a supuestos en los que es la propia Administración la que resuelve? Pero fíjate, yo, por lo que, interpretando en conjunto este precepto, creo que sigue pensando en la gestión indirecta, porque cuando más adelante el mismo artículo dice, los cambios, esto está mal, creo, letras A y B, dice, lo que es el cambio legítimo en los criterios de planeamiento, fíjate, dice, se adaptará previendo compensaciones económicas que procedan a favor del agente urbanizador o propietarios. Y cuando habla de la renuncia unilateral, también dice, se tendrán que adoptar a medidas de devolución y la compensación que le competa al agente urbanizador. Yo entiendo que en el actual régimen de resolución y caducidad creo que sigue siendo para las gestiones indirectas, entiendo que para propietarios, no para la directa, y se plantearía si puede un ayuntamiento por gestión directa desreparcelar. En cuanto al procedimiento de reversión,
Bueno, yo creo que el procedimiento, bueno, es el que sabemos todos porque tampoco ha cambiado mucho desde la RAU, que es el mismo que se utiliza. Hay una remisión expresa al artículo 98, que es el que regula cómo se tramitan las reparcelaciones, todos lo sabemos. El plazo del mes, certificación de registro, audiencia cuando hay titulares nuevos, cambios o sea, hay que introducir cambios. Lo único, aprovechando que estoy aquí, si alguien me lo puede aclarar, cuando habla de la legitimación, sí que es cierto que desde la LOTU, fijaros, dice la legitimación solamente podrá ser, hablamos del procedimiento de reparcelación y en este caso para la desreparcelación, formulado por la administración actuante, en perjuicio del artículo 86. El artículo 86 es con una gestión directa cuando el agente urbanizador presenta el proyecto. Entiendo que formular se debe estar refiriendo, quiero pensar, a la iniciativa de su tramitación, no a tanto a la redacción, porque de hecho se ha planteado. Pero bueno, eso es un matiz que me imagino que en estos casos, además, aquí la reparcelación, lo que estoy pensando yo a la vista de esto es, si ya no está el agente urbanizador, pues lo tendrá que hacer el ayuntamiento, entiendo. Claro, partimos de que la desreparcelación es consecuencia de una previa resolución o caducidad, con lo cual no veo yo al urbanizador que se ha ido, habrá que formularlo de oficio. La inscripción. Y luego, en cuanto a este procedimiento, yo creo que se aplicará para cualquier supuesto de reversión, porque con independencia de la ley bajo cuya vigencia se aprobaran las reparcelaciones, creo, esta medida con la transitoria 15 que dice que lo que es justo el 173 sí que se va a poder aplicar a todos los programas con independencia de la fecha en la que fueran aprobados. Entonces, creo que es al margen de lo que pueda preverse, porque claro, en convenios y proposiciones anteriores ni se contemplaría, muchos casos, no se va a contemplar seguro. Parece ser que el legislador pretende que se pueda aplicar a cualquiera y entiendo que este sería el procedimiento de aprobación. Entrando en el contenido, yo estoy siguiendo un poco el orden del 173. En cuanto al contenido, te dice que el proyecto lo que debe de contemplar son como fincas iniciales, bueno, eso luego Ángel lo explicará mejor, como fincas iniciales las adjudicadas en la reparcelación, incluidos los dotacionales. Dotacionales que entiendo no especifica, pero vamos a partir de que son los públicos que se le han cedido a la administración. Y las fincas resultantes serán las fincas de origen aportadas. Y te plantea la posibilidad de regularizar la configuración de las fincas, imagino, aportadas por razones justificadas, que luego veremos con Ángel qué casos podrían ser. Parece ser, por lo que hemos hablado, me ha contado Ángel, técnicamente hacer una reparcelación inversa no parece que tenga mucha complejidad, como dice él, es cambiar el nombre de los planos, en principio, la portada ahora es el de final, etcétera. Los problemas, desde luego, pueden ser más jurídicos y luego, aparte, en lo que es esta correlación de fincas, no siempre se va a producir, no es tan sencillo las fincas adjudicadas vuelven a las originales. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar, o podemos encontrarnos, fijaros, terceros adquirentes de buena fe. Vale, aquí sí que habrá una correlación con la aportación y tendrá sus problemas de posible responsabilidad, pero vamos a encontrar terceros. Vamos a encontrar minoritarios que por la insuficiencia de sus derechos se compensaron económicamente. Esa gente ha desaparecido de la reparcelación. Vamos a encontrar titulares no adheridos a al proyecto, al PAI, porque prefirieron salirse y fueron expropiados o se les compensó directamente vía de cuenta de liquidación, que eso también se permitía antes. Vamos a encontrar aquellos propietarios que en el juego de los requerimientos recíprocos, ¿os acordáis? Para disolver, ¿os acordáis? Porque ahora ya hace tanto tiempo que no hay país, para disolver por indivisos, tú le comprabas al otro y el otro, si no tenía más, quedaba fuera de la reparcelación. Pero vamos a encontrar titulares de reservas de aprovechamiento, suelos adscritos, que ya se han ejecutado. Ese señor recibió aquí sus derechos y ahora su parcela de origen ni está ni se le espera porque además está ejecutada. Pero vamos a encontrar también arrendamientos que se extinguieron, arrendamientos históricos, o sea, un sinfín de situaciones que luego a lo mejor, si da tiempo, comentaremos, que exceden de lo que es simplemente lo que eran las fincas adjudicadas, pasan a iniciales. Bueno, puede haber alguna complicación más. ¿Quiénes tienen que intervenir en el expediente? Nos dice el artículo 173, pues será necesaria la intervención de titulares de derechos y cargas inscritos o cuya existencia conste por nota al margen en caso de cancelación formal sobre las fincas resultantes. Y se aportará certificación registral y se anotará con una nota marginal de inicio. A mí se me plantea, además de los actuales titulares que consten inscritos de las resultantes, ¿hay que llamar a alguien más en ese proceso de reversión? Porque puede haber otros interesados o afectados que no están como titulares actualmente en el registro y ya no aparecen como titulares de parcelas de salida, porque simplemente pueden haber transmitido, puede haberse ocurrido, incluso lo que yo os decía antes,
propietarios excluidos del proceso por no haberse adherido, minoritarios, etcétera. Esa gente no va a aparecer pero sin embargo sí que son afectados, porque ellos fueron expulsados del proceso o vendieron como consecuencia de esa reparcelación. A ver, no lo dice, pero yo entiendo que por aplicación del principio general del artículo 4.1b de la Ley de Procedimiento tienen la condición de interesados. Entiendo que en ese proceso de reparcelación inversa debería citarse. No es tan sencillo como a ver quién me sale en el registro y este que venga, porque ahora veremos, puede haber problemas, gente con problemas, gentes que han vendido sobre todo, ahora veremos por qué, que se encuentran en una repartición inversa que a lo mejor no ha sido parte, pero luego sí que se va a encontrar con una acción de rescisión con responsabilidad de la que no ha tenido ni conocimiento. Porque también dice, han de intervenir los que tengan cargas y luego dice, en el proyecto se indicarán las titularidades que deben trasladarse de las fincas de resultado a las creadas. Yo aquí, sí, se van a trasladar. Aquí se me plantean algunos casos en los que habrá que tener en cuenta qué pasa cuando estamos en un supuesto de retribución en suelo. Que es muy común, el urbanizador no ha cumplido con la obligación de urbanizar. Tú me dices, vale, pero si es un ayuntamiento diligente no va a haber problema porque o habrá presentado una caución, que es lo que decía la RAU, o lo ha presentado una fianza antes de aprobar la reparcelación, o habrá establecido una cláusula resolutoria, suspensiva, fiduciaria, sí, pero hay muchos casos que no es así. Muchísimas reparcelaciones inscritas de retribución solo sin ningún tipo de garantía. Ni lo exigió el ayuntamiento, ni por supuesto lo va a hacer el urbanizador. Eso es así. Y no municipios pequeños, municipios grandes que podían haber tenido su asesoramiento y lo tienen, y por las razones que sean no se ha hecho. Y ese urbanizador ha vendido, y ha vendido libre de cargas, porque aunque estuviera la nota de afección, con estos años que están pasando, claro, caducan. 5 más 2 caducan. Y entonces se puede encontrar, y de hecho está pasando, ventas libres de cargas a terceros que compran parcelas en retribución. Vale, en principio ya hablábamos ayer, Ángel y yo, ¿vale? Esta persona que ha comprado una parcela de retribución, en principio, por el principio de subrogación que ahora veremos, se va a colocar en la situación del antiguo urbanizador. Pero claro, vale, bien, pero cuando son terceros adquirentes de buena fe, porque el ayuntamiento no cumplió en su deber de exigir las garantías, va a recibir una parcela rústica. Y dices, sin más, se va a subrogar. ¿Y qué pasa en ese caso? Ese tercer adquirente que ha tenido, no lo habrá pagado a precio rústico. ¿Qué pasa con esa diferencia de valor? Que es una de las cuestiones que se plantean cuando hay terceros adquirentes. Pues, ¿a quién se lo va a reclamar? Al urbanizador, que a lo mejor ya no está ni se le espera, a la administración puede ocurrir. También supuestos en los que hay que trasladar cuando el excedente de aprovechamiento municipal. Han habido muchos programas, porque luego ya se dijo que a lo mejor no era procedente y no se podía hacer la venta directa, pero ¿cuántos programas hay en los que los ayuntamientos vendían todo o parte del excedente directamente al urbanizador con una compensación económica? Si se ha caducado el PAI, entiendo que se cancela, o se ha resuelto el PAI, en cualquier caso, ya no existe el PAI, ya no hay título de legitimador para imponer deberes urbanísticos, ya no hay obligación de cesión. Con lo cual entiendo que si esa cantidad que cobró los ayuntamientos por esa venta de cesión la tendrán que devolver. ¿La tendrán que devolver a quién? A ver, en principio, si todavía existe el urbanizador, es que ese dinero ya no existe, porque al haber desaparecido el deber de cesión, pues simplemente el ayuntamiento devolverá. Pero, ¿y cuando hay un tercer adquirente, lo que hablábamos antes, que sí que compró esa parcela procedente del excedente? ¿Se va a subrogar en principio? ¿Y qué pasa? ¿Por qué precio? Porque ¿quién va a cobrar esa indemnización? ¿El que compró? Luego, ¿y por qué precio? Porque fíjate, si él compró por un valor inferior, pues ahí se puede producir un enriquecimiento injusto cuando le vuelvan. Pero ¿y si fuera al revés? Él pagó mucho más de lo que su día fue el precio. En fin, se pueden dar una serie de circunstancias con los excedentes que yo entiendo que el ayuntamiento tiene que devolver, porque ya no existe deber de excedente. No lo sé, ¿eh? A lo mejor luego la conclusión es que eso el que más puso más perdió, pero eso es una cuestión que se plantea. Y también hablábamos de titulares de reservas de aprovechamiento que ya han cedido, la parcela ha desaparecido. Entonces, en estos casos tú podrás resolver el PAI, pero la realidad es que ese suelo ya está ocupado, ya se ha ejecutado la infraestructura. Ahí entiendo que será la administración la que tendrá que indemnizar por el valor de ese suelo. Y un problema que se plantea con ese valor. ¿Qué valor? ¿Valor rural? El valor del aprovechamiento, ¿por qué?
en temas de expropiación, cuando se ha planteado expropiación de reservas de aprovechamiento, el criterio de la sala ha sido que lo que se indemniza no es el suelo de origen aportado, sino el aprovechamiento reservado. Y se valora no se valora por el suelo rural, se valora como urbanizado detrayendo costes. En principio, además, entiendo que va a tener que ser la administración. Otro tema importante es la subrogación. Parece ser que en la reparcelación inversa todo se resuelve con la subrogación. O sea, no hay ningún problema, fincas finales con las iniciales, y si ha habido un cambio de titularidad en el ínterin, pues el que ha comprado se subroga. Vale, pero fijaros, se remite al artículo 27.1. Pero vamos a detenernos en el 27.1 porque el 27.1 no es en cualquier caso yo me subrogo en todo. No modifica la situación del titular, fijaros, deberes del propietario conforme a esta ley y las que establezca la legislación urbanística. El nuevo titular queda subrogado en derechos y deberes del anterior propietario. Bien, yo me planteo, pero lo que es la reversión, el deshacer una reparcelación, el pasar de una finca que me habían adjudicado edificable a pasar a una finca rural, ¿eso es un deber de un propietario? ¿Dónde se establece en la ley estatal, que es la que regula el estatuto de la propiedad del suelo? ¿En algún momento se dice que estén obligados los propietarios a soportar una desreparcelación? No, es que tengo hasta mis dudas de que se le pueda imponer. Si no se le puede imponer, ese tercer adquirente no sé hasta qué punto se va a poder subrogar, porque no es un derecho ni no es un deber que tuviera el anterior propietario. Entiendo yo, es que no veo dónde está la habilitación legal para hacer esa desreparcelación que es contraria a lo que es el estatuto de la propiedad del suelo, porque todos los deberes, lo sabéis, se imponen precisamente por la función social que cumple la propiedad del suelo y en contraprestación por plusvalías. Aquí estamos en el caso contrario, aquí no hay función social. Aquí, como yo digo, hay fracaso, equivocación, puede haber crisis, puede haber quiebra del urbanizador. Lo que no hay es función social ni hay plusvalía. Porque ¿qué función social es? ¿Volver al suelo rústico después de todo el proceso que se ha hecho? No. ¿Quién tiene que soportar entonces esas consecuencias negativas? Pero es que además, suponiendo que hay subrogación, aquí el problema que se pueden encontrar, por eso decía yo de citar a los antiguos propietarios que hayan vendido en el ínterin, el tercero que se subroga, la ley le da la opción en 4 años, aquí ya creo, bueno, si son compras recientes, de poder pedir la rescisión del contrato al que le vendió. Porque, vamos, no creo que concurran, porque es que es impensable. Aquí te dice que se podrá pedir cuando tú, en el momento de la venta, pues no hayas comunicado deberes y obligaciones pendientes. Pero es que la desreparcelación, como yo decía antes, a lo mejor en ese momento ni se contempla. Entonces, ese tercer adquirente se va a subrogar, no se va a poder oponer a la reversión, pero sí que podrá pedir la devolución de lo que pagó al propietario que vendió. Y ahora yo os pregunto, ¿y el propietario que vendió va a tener que devolver, indemnizar a este señor? No sé, son circunstancias. Y el problema ya no es ese, es si puede, porque a lo mejor el que vendió, normalmente esa gente no tiene el dinero en el banco, que no te da nada, normalmente lo habrá reinvertido o tendría necesidades y lo habrá gastado. Ahí se le genera un daño a ese propietario intermedio que no tengo yo muy claro si eso no va a generar derecho de indemnización. Respecto a los terceros de buena fe, cuando el Consejo Jurídico hizo su dictamen respecto a lo que era el anteproyecto de la ley de modificación de la LOTUB, que se introducía por primera vez lo que es el precedente, el 164, ya lo avisaba, ya lo decía, ¿no? Decía que, vamos, que en principio, hablando de la desreparcelación, que bueno, cuando no se haya ejecutado nada, pues no tiene por qué revertir problemas, dice, pero tiene difícil marcha atrás y siendo muy compleja cuando haya desclasificación de suelo, ¿no? Entonces dice que las normas que se contemplaban y que son las que se han aprobado, que no contemplan, y es cierto, toda la complejidad, incluso cuando habla de la posible desclasificación, y ahí se planteaba, cuando tú desclasificas, una de las dudas que se plantea el Consejo Jurídico es, ¿yo desclasifico o no? Ahora veremos lo de la desclasificación, pero en cualquier caso, supongamos que sí, yo revierto, pero claro, tengo que cumplir la normativa, por ejemplo, de parcelas mínimas de unidad de cultivo. Yo sé que la mayoría de la doctrina ha dicho que no, pero bueno, a lo mejor sí, porque yo ahora lo que voy a hacer es revertir a parcelas a una situación de origen que a lo mejor no cumple las unidades mínimas. Tengo que hacer por indivisos, no los tengo que hacer, etcétera. Aquí ya advertía el Consejo Jurídico qué pasa con un agente urbanizador que ha vendido los terrenos y no se puede devolver. ¿Qué pasa con los terceros adquirentes de buena fe? Y decía, ¿quién asume la posible diferencia de valor? Y acababa diciendo, todo esto puede llegar a dar
un supuesto de indemnización y los costes indemnizatorios tendrá que asumirlo la Administración. ¿Y qué ha dicho la jurisprudencia? Bueno, encontrado solo una sentencia. Hablando en un caso de desreparcelación, en el término de San Mateo, y aquí se planteaba el que era la Sareb. La Sareb alegaba, recurría porque se había hecho la desreparcelación, él alegaba su condición de tercero de buena fe. Entonces, fijaros, aquí la sentencia empieza haciendo referencia, como yo os decía antes, hablar de los presupuestos y cuando sabía en qué casos procede, dice cuando no haya ausencia de culpa, o sea, cuando no cause perjuicio a terceros, ausencia de culpa, que no sea imputable, ¿no? Entonces dice, en este caso, la reparcelación inversa se aprobó sin cumplir el condicionante de no producir perjuicio para terceros sin culpa, sin contemplarse en la reparcelación mecanismos encaminados a evitar el perjuicio por la pérdida de valor de las parcelas de la Sareb. Es que este es el único precedente que yo he encontrado, pero es importante y preocupante como administración. Pero en este caso, que sí que llega a declarar, entiendo yo, que debería haberse contemplado esa indemnización, es cierto que aquí la solución que da la sala, yo francamente no la acabo de entender muy bien porque dice, por principio de proporcionalidad y de conservación no vamos a anular toda la desreparcelación, sino que únicamente en lo que se refiere a las parcelas de la Sareb, que eran una serie de parcelas, que en ese caso la decisión de la sala es que se mantenga la reparcelación inversa en todo, excepto en esas parcelas que la Sareb mantendrá la titularidad de las adjudicadas. Yo no sé, es lo que he entendido yo. Es que no sé cómo, no me puedo plantear, qué pena que no esté Sergio, porque Sergio Fernández es el que llevó este pleito, me lo ha dicho esta mañana. No acabo de entender muy bien cómo se va a producir, o sea, mantengo la titularidad de las adjudicadas, pero si ya no existe, incluso ya no te cuento si me han desclasificado, si no se va a hacer la obra de urbanización, ya te digo, no, pero bueno, es la solución que da el fallo de la sentencia, ¿eh? Entonces, fijaros lo que dice sobre la responsabilidad. Dice que, hablando de la problemática de la reparcelación inversa, ¿no? Dice que la solución que ha dado la ley es la de la subrogación, que estamos hablando del artículo 27, y dice la sala, a ver, una cosa es la subrogación encaminada a evitar infracciones de la legalidad urbanística y otro es que en virtud de la subrogación puedan verse afectados derechos económicos de quien adquiere una parcela resultante de una reparcelación y deba verse obligado a su titular a se le dé una parcela de diferente y distinto valor. Dice, situación esta que sí entendemos amparable en la protección del artículo 34 de la ley hipotecaria. Este es un precedente de la sala y esto se puede dar en cualquier reparcelación inversa. Terceros adquirentes, dices, ¿hay que indemnizar esa diferencia de valor? Pues se verá. Si algún día se aprueba alguna reparcelación, que después de todo esto no sé si nadie se atreverá, claro, a mí, de verdad, si a mí me plantearan, ¿verdad? Técnicamente, jurídicamente, incluso ahora veremos cómo registralmente, pero el capítulo de responsabilidades me da miedo. Otra, ¿quiénes se integran aparte de titulares? Claro, hemos dicho, vamos a ir con la certificación registral los actuales, dice, pero también se integra más gente. Se integran los minoritarios, dice, los propietarios que en su día fueron objeto de compensación económica por la insuficiencia de derechos, se integrarán, no siempre. ¿En qué casos se integran? Se integran. Pues entonces, me quedan 5 minutos, pues nada. Se integran si no han cobrado, dice ingresado, si no han ingresado la indemnización y si mantienen la posesión. Aquí lo único que se me planteaba es, si esta solución que dice la ley de integrar a los que fueron compensados económicamente, si también sería aplicable por analogía a los no adheridos y a los, por ejemplo, a los que se expulsaron por la disolución de proindivisos. No lo sé, no los contempla, pero están ahí, es una realidad. Luego está el tema del traslado de las hipotecas. Esto yo creo que es lo que nos preocupa a todos. Se ha hecho una hipoteca por el principio de subrogación, paso de una finca con un valor urbano a una finca rústica. ¿Ahí qué puede pasar? ¿Quién soporta las consecuencias? Está claro que el acreedor hipotecario tirará como pueda. Si esa persona tiene más bienes, irá contra él, si los tiene. Pero claro, ya a mí lo que me preocupa es, bueno, ¿y ese tercero? Ese propietario que en su día hipotecó con los principios de confianza legítima, con los principios de seguridad jurídica y que ahora se encuentra con que tiene que devolver una hipoteca con una finca que no vale nada y encima puede que pierda hasta los bienes. Pues, ¿eso genera responsabilidad? Pues no lo sé. Bueno, la cuenta de liquidación, si no, ahora veremos qué habría que contemplar, porque lo va a haber. Aquí se me plantea siempre el problema de qué pasa cuando el que ha de devolver compensaciones, no puede, no porque no quiera, no puede. Han pasado muchos años, yo me he gastado ese dinero, ¿quién pone eso?
no voy a decir otra vez, el ayuntamiento, el urbanizador, si hubiera una culpabilidad. Y del título inscribible, solo para acabar, yo creo que me interesa es, yo siempre me he planteado, la primera vez que oí hablar de la reparcelación inversa, que fue a Fernando Renau en unas jornadas, lo primero que me rayó fue, no puede ser imposible, un acto firme que genera derechos, ¿cómo lo vas a anular si no incurre causa de revisión, ¿no? De oficio? Y siempre me había planteado que eso a nivel registral eso iba a ser una causa de paralización o que pondrían pegas. Sin embargo, yo he encontrado una resolución del año 20 de la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que habla sobre este tema. No es exactamente aquí, era en Aragón, y lo que sí que viene a decir y es importante es, ahí era un ayuntamiento que por una sentencia judicial que había declarado que había una ilegalidad, quiere deshacer la reparcelación. Entonces ahí lo que hace es, como no tienen procedimiento específico, hace lo mismo que aquí, utilizo el mismo procedimiento de la modificación y anulo, ahí se acaba con la anulación. Se va y la registradora dice que no. Y dice que no porque ella, a la hora de calificar, entendía que un acto así, como generaba derechos, tendría que haber ido al cauce de la revisión de oficio. Y ello solo podía ser si concurría causa de nulidad. Y en esa resolución, cuando luego se estima el recurso que interpone el ayuntamiento, y una de las cosas importantes que se deduce es que la Dirección General vino a decir, a ver, cuando hay un procedimiento regulado, y cita expresamente el caso de Castilla-La Mancha y Valencia, pues parece que da por bueno ese procedimiento, de tal manera que si seguimos ese procedimiento, no hay problema ni de terceros adquirentes, ni no se puede cumplir, ¿no? Y también en ese caso vino a decir que en ausencia de procedimiento específico y si no hay causa de nulidad ni hay infracción, que era perfectamente lícito haber utilizado el procedimiento de aprobación de la reparcelación. Yo creo que es importante porque era una preocupación, hay muchas más en la materia esta, y bueno, yo creo que en principio ya no me da tiempo y no voy a decir nada más. Gracias.